que ser subida a la semana 9. Muy buenas noches, señores estudiantes. Un gusto nuevamente poderles ver en esta semana 9 a cada uno de ustedes. Tenemos ya en la plataforma EBEA todos los insumos necesarios de la semana 9. Por favor, que lo revisen y lo realicen la tarea que está en la semana 9. El tema de la semana 9 es las características o las características de la educación a distancia. Como hemos venido ya observando o podemos analizar ya desde la semana uno, 2, de la semana 3, la semana 4, la semana 5 y hasta la semana 6 y la semana 7, hemos ya aprendido sobre lo que es la educación a distancia. Entonces vamos a continuar con el tema y ustedes van a ver que educación a distancia es algo similar desde el inicio al final. Entonces se ha consolidado, la educación a distancia se ha consolidado como una herramienta esencial en el ámbito académico y en el ámbito profesional, brindando acceso a una formación o acceso a la educación sin limitaciones. Siempre hemos hablado esto de la educación a distancia, que la educación a distancia nos permite tener un acceso a la educación limitación, sin ninguna limitación geográfica ni temporal. Este modelo educativo ha venido transformando la educación, se podría decir, ¿no? Ha ganado relevancia en la nueva época. Como lo hablábamos antes, decíamos que a partir del COVID, la educación a distancia tomó un gran contenido, un gran enfoque sobre la educación, ya que todos a través del COVID podemos observar que la educación a distancia es lo que vino a revolucionar ya la educación y todos aprendían a través de la educación en línea o educación a distancia. La educación a distancia, este modelo educativo ha ganado relevancia en el mundo globalizado, ¿sí? Ha ganado gran camino dentro de este mundo globalizado que estamos viviendo, ya que hemos podido observar que la educación a distancia es el nuevo método para poder acceder a la educación, ofreciendo alternativas efectivas para quienes buscan conseguir un título y a veces por nuestro tiempo de trabajo, por nuestro sitio de trabajo, por nuestra economía, a veces no lo hemos podido realizar, pero a través de la educación a distancia o la educación en línea hemos podido acceder a continuar con nuestros estudios, ¿verdad? Con nuestra educación, en este caso, en la educación superior. En la educación en línea se explora que es muy importante y tiene varias características muy importantes que ya hemos hablado cada una de ellas, creo, y lo vamos a volver a tocar en este tema, que la importancia de la educación a distancia radica en su capacidad para democratizar el acceso al conocimiento. Es totalmente democrática, es totalmente accesible para cada uno de los estudiantes que acceden a educación a distancia. Esto permite que los estudiantes, como lo hemos venido hablando, a ver, veamos, Solange, hemos venido hablando que la educación a distancia puede ser, podemos tener acceso desde cualquier lugar, ¿verdad? Sí, independientemente de la educación geográfica. ¿Qué opina usted? Ya hemos hablado de esto. Solange, si me ayuda, por Sí, favor. buenas tardes, Licen. Sí, pues realmente sí, la educación a distancia nos permite conectarnos desde diversos lugares, en sí nos ayuda y nos beneficia para aquellas personas que trabajamos y tenemos horarios laborables y no tenemos esa oportunidad para estar presencialmente, pero sin embargo esta modalidad nos ha ayudado bastante en el sentido que nos podemos organizar y nos ayuda con como dice el tema de educación. O sea, en mi opinión, para mí esto es bastante importante y fundamental para cada uno de nosotros, ya que en sí nos ha ayudado y ahora hemos podido avanzar bastante conforme a estos métodos de estudio. Muy amable, Solange, gracias por su intervención. Entonces, a través de este método de educación a distancia, como lo dice Solange, hemos podido acceder de cualquier situación, desde cualquier eh, territorio, desde cualquier ciudad, ¿sí? Desde cualquier lugar geográficamente, podemos acceder a través de la educación a distancia.
Y también tenemos que tener en cuenta que este programa de educación a distancia, educación en línea, es una educación de alta calidad. No tenemos que confundirnos que por tener educación a distancia va a ser todo fácil. No, estamos demostrando ustedes y los docentes que la educación a distancia también es un programa educativo de alta calidad. Independientemente de su ubicación o de sus circunstancias, ustedes, de sus circunstancias económicas, ustedes pueden acceder a esta educación. Y también hemos hablado sobre los factores que intervienen dentro de la educación a distancia. Por ejemplo, uno de ellos era la accesibilidad global. La educación a distancia elimina barreras físicas y que permiten que las personas se puedan conectar y puedan acceder a esta educación, independientemente si están en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Todos pueden formar parte de esta nueva institución educativa de cualquier lugar del mundo. Entonces, la accesibilidad global dentro de la educación a distancia juega un papel muy importante, que creo que es por lo que todos podemos acceder a esta educación a distancia. Como decía anteriormente Solange, independientemente del lugar donde nos encontremos. Como decía los Solange, en el caso de ella es por el trabajo y creo que la mayoría son por su dependencia laboral, ¿verdad? Porque no podemos ir renunciando al trabajo para irnos a estudiar. Entonces, a través de la educación a distancia, podemos acceder a esta educación, que es un programa que brinda una educación, un aprendizaje de alta calidad. También hablábamos sobre la flexibilidad horaria. ¿Qué tal si me ayuda Natalie? Natalie Chacha, ¿qué tal si me ayuda a hablar sobre la flexibilidad horaria? Buenas tardes, licenciada. Buenas En tardes. la flexibilidad horaria creo que nos ayuda a todos en la adecuación en línea, porque, o sea, nos facilita, nosotros llegamos, tenemos clases más con todo tenemos a las 7 y creo que ya ahí ya salen todos nuestros compañeros de trabajo y nos facilita mucho hacer deberes también, porque podemos entregar y hacer a cualquier hora. Muy bien. Gracias, Natalia. Entonces, la flexibilidad horaria también es una de las características más importantes dentro de la educación a distancia, porque al estudiante le permite organizar su tiempo de manera que el aprendizaje se adapte a su ritmo de vida. ¿Sí? Como lo decía Natalia, que lo decía que a partir de las 7 de la noche ya pueden llegar de sus oficinas, de sus trabajos y pueden acceder a su educación. Entonces, la flexibilidad horaria facilita que los estudiantes organicen su tiempo, sus diferentes actividades de aprendizaje y se adapten a su ritmo de vida, equilibrando la responsabilidad laboral, la responsabilidad personal y la responsabilidad académica. Porque las personas que estamos acá tenemos responsabilidad laboral, académica y también tenemos responsabilidades personales, porque hay algunos pueden ser padres y madres de familia y también otros son hijos también que tienen responsabilidades, porque los padres también colocan responsabilidades. Entonces, la educación a distancia permite esto, tener una flexibilidad horaria para podernos organizar en el transcurso de nuestra vida personal, laboral y académica. Diversidad de ofertas educativas, ¿sí? Existen un sinnúmero de diversidad de ofertas laborales, de ofertas educativas, perdón, dentro de la educación a distancia. Me imagino ustedes cuando ustedes escogieron, a ver si me ayuda Shirley. Shirley Auquillas, ¿qué tal si me ayuda, por favor? ¿Qué ofertas educativas usted pudo encontrar antes de ingresar a pedagogía de la informática, ¿no? Y de la matemática? No, pedagogía de la matemática son ustedes. A ver, ¿qué tal, Shirley, si me ayuda? ¿Qué ofertas educativas usted pudo observar antes de ingresar a la carrera que está usted? Buenas tardes, licencia. Yo las ofertas educativas que encontré antes de ingresar a la universidad fueron marketing, digital marketing, eh, administración de empresas, ¿cómo era? Pedagogía de la matemática, este, no me acuerdo de las otras materias. Pero tuvo Pero varias ofertas, ¿verdad? sí, sí, sí Varias tuve ofertas. varias ofertas, pero las
las que estaban, esas ofertas estaban, con más puntaje, pues, o sea, casi no me alcanzaba el puntaje, por eso, o sea, no me dio para entrar a esas otras ofertas. Y también porque también había demasiado estudiante No, y no, los cupos ya no rendían para más. mm, entonces, estamos hablando que la educación a distancia también nos oferta diversidad, ¿verdad? Diversidad educativa. También podemos observar que hay diversidad de oferta educativa porque nos ofrece ahorita licenciaturas, ingenierías, maestrías, doctorados y PhDs. Podemos hacerlo en línea, ¿verdad? Antes, si no viajábamos o no accedíamos a ese campo de estudios, no podíamos acceder a la educación superior, pero hoy con la educación en línea o la educación a distancia podemos acceder a diversas ofertas educativas desde cursos cortos hasta programas de maestrías, doctorados. Entonces, la educación a distancia ofrece una amplia gama de opciones para satisfacer las necesidades de aprendizaje. Entonces, vamos viendo que hoy van ustedes por su licenciatura, ¿verdad? En pedagogía de la matemática, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que ustedes escogieron una carrera en línea, que sin embargo, esta carrera en línea es totalmente garantizada y tiene una alta calidad de conocimientos. Entonces, la educación a distancia nos ofrece accesibilidad global, flexibilidad horaria, que ya lo hemos venido hablando, diversidad de ofertas educativas y también tenemos promociones de autoaprendizaje. Este modelo de educación a distancia fomenta la disciplina y la autonomía. Las habilidades claves en el mercado laboral cada vez es más competitivo, ¿sí? Es más competitivo porque varias universidades a nivel del Ecuador ya ofrecen educación en línea, ¿verdad? Antes había muy pocas, poquísimas las universidades que ofrecían la educación en línea, pero hoy vemos que ahora existen más ofertas de educación en línea que en la misma presencial. Entonces vamos viendo que la educación a distancia va tomando un poder muy grande dentro del proceso de aprendizaje-enseñanza. Y ahora llegamos ya a las principales características de la educación a distancia. La educación a distancia se distingue por varios aspectos fundamentales que han contribuido a la popularidad. Una de ellas es la que nos hablaba Solange al inicio, ¿no? Que por las situaciones laborales escogemos una educación a distancia o una educación en línea, que para mí es más cómoda, la podría decir yo, porque yo también estudio una educación, una maestría en línea, entonces para mí es mejor, porque se acopla con mi proceso de trabajo, se acopla con mi tiempo de vida personal, es decir, se acopla a mi vida, respetando mi vida personal, mi vida académica y mi vida profesional. Entonces, la educación en línea nos ofrece estas características. El uso intensivo de las tecnologías digitales. ¿Qué opina usted, Alicia? ¿Cree que una de las características principales de la educación a distancia es el uso intensivo de las tecnologías digitales? Bueno, para mí sí, bueno, sí es importante, ya que algunos o sea, por el tiempo y asimismo uno por el trabajo, no se puede asistir presencialmente para la universidad. Ya, vamos a hacerle la misma pregunta a Grace. Grace, ¿qué opina usted? ¿El intensivo uso de las tecnologías digitales es muy importante dentro de la educación en línea o la educación a distancia? Sí, de hecho yo igual considero que es muy importante porque nos permite aprender sin estar en un espacio físico, tampoco en contacto con el docente físicamente, ¿no? Nos ayuda, como ya habíamos mencionado, igual anteriormente nuestros compañeros mencionaron que nos ayudan por medio de, porque tenemos diferentes ocupaciones, trabajamos y estudiamos, entonces nos ayuda mucho el utilizar las tecnologías para conectarnos a las clases y así. Muy bien. Alex Villafuerte, ¿usted qué opina sobre el intensivo uso de las tecnologías digitales en educación a distancia o educación en línea? Yo también opino que es muy importante, ya que gracias al uso de las tecnologías, no importa en el lugar que nos encontremos, podremos conectarnos con nuestro docente, seguir varias ofertas académicas,
académicas que se encuentran en línea y así que considero que el uso de las tecnologías son muy importantes. Ya. En nuestro cuerpo humano, ¿cuál es el órgano principal en nuestro cuerpo humano? Como seres humanos, ¿cuál es el órgano principal? El corazón. El corazón, muy bien. Entonces, dentro de educación a distancia, educación a línea, el corazón principal es la tecnología, ¿sí? En, es la tecnología, ¿por qué? Porque a través de la tecnología nosotros podemos interactuar, lo que decía Alex, lo que decía Grace, podemos interactuar, ¿verdad? Podemos tener la información, no estaremos físicamente dentro de un aula, pero sí estamos aquí presencialmente en hora real, ¿sí? Entonces la tecnología forma parte y se vuelve el corazón de la educación a distancia. Esto permite que podamos interactuar y podamos tener a través de la tecnología los recursos digitales que se encuentran dentro de la plataforma. Dentro de los recursos digitales en la plataforma, todas las semanas podemos observar la lectura, la presentación, los videos y las actividades autónomas o las actividades en contacto con el docente o los test. Entonces, la tecnología es una parte fundamental de la educación a distancia. Lo hemos comparado con el corazón en el ser humano. Entonces también tenemos que esta herramienta permite una interacción fluida y real entre los estudiantes y los docentes, independientemente de la distancia física que tenemos. Ustedes viven lejos y yo vivo acá también, estoy lejos, ¿verdad? Pero sin embargo ya nos conocemos, interactuamos, aprendemos y compartimos información. Entonces también tenemos la personalización del aprendizaje. ¿Por qué creen que dentro de la educación a distancia exista la personalización de la educación? ¿Por qué es una personalización? Porque la educación a distancia permite adaptar el contenido de cada una de las asignaturas, de cada uno de los temas a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes. Como ustedes pueden observar, en las tareas están muy específicas o muy desarrolladas o desplazadas cada una de las actividades que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Entonces, desde los módulos o desde los insumos que tenemos en la plataforma, podemos darles la charla o ustedes pueden observar los videos y se van empapando del tema para poder realizar las diferentes actividades. Y también los docentes estamos prestos para poderles atender cada uno de las inquietudes que ustedes tienen. Entonces también es muy personalizada el aprendizaje en línea para cada uno de los estudiantes. Ahora hablamos sobre otra característica de la educación a distancia. ¿Qué otra característica me puede decir? Alicia, ¿qué característica me puede hablar usted de la educación a distancia? Qué bueno que una característica es que no nos vamos a reunir en una aula y será, bueno, es más fácil para uno que tiene trabajo, es más fácil, o sea, conectarse a través de una computadora Ya, en cualquier lugar de, de, de donde estemos. claro, independientemente de la situación geográfica donde estemos, ¿verdad? A ver, vamos a ver, Julia Guzmán. Dígame otra característica de la educación a distancia. Sobre el uso de las aplicaciones que utilizamos como el Zoom y la página para subir los deberes. También es otra que pues, nos permite también a nosotros como aprender, escuchar lo que también los docentes nos adquieren más conocimiento, aparte de los que ya empezamos a autoeducarnos. Muy bien. A ver, Georgina Guamán. Otra característica de la educación a distancia. Puede ser la autonomía, ya que la educación a distancia también nos ayuda a ser más autónomos a nosotros, ya sea en las investigaciones que realicemos para entregarles una tarea que sea ya así un poco más presentables, puede ser. Muy bien, Georgina. Yesenia, ¿me dice usted, por favor, otra característica? Mm, bueno, sería que la educación a distancia es que podemos aprender desde la casa.
a nuestro ritmo, eh, no tener que estar en un lugar específico, ni seguir un horario fijo. Muy bien. Teddy, ¿nos ayuda por favor con una característica? Buenas noches, licenciada. Una de las características de la educación a distancia es la adaptación a diversos tipos de aprendizajes. Muy bien, Teddy. Y también dentro de las características que tenemos las evaluaciones y seguimientos continuos, ¿verdad? A través de la plataforma, que es una herramienta digital que tenemos los docentes y los alumnos, se puede realizar un seguimiento a cada uno de ustedes para ver sus avances, sus progresos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las evaluaciones en línea permiten medir el proceso de aprendizaje o el avance que ustedes tienen como alumnos de una manera precisa y proporcional retroalimentación. Sí, entonces las evaluaciones y seguimiento continuo es indispensable dentro de la educación a distancia. Es como la educación presencial, pero aquí lo hacemos en la plataforma. Este seguimiento es continuo para poder verificar cada uno de los alcances, de los progresos que tienen ustedes, como decía Alicia, de que hablaba sobre la independencia, ¿verdad? Y que ustedes eran autónomos porque aprendían o se autoeducaban a través de qué, de las presentaciones, de las lecturas. Entonces, la evaluación también es indispensable dentro de la educación a distancia. También tienen una formación integral y colaborativa. Esto también es muy importante. Aunque pueda parecer un modelo individualista, la educación a distancia fomenta el trabajo en equipo, ¿verdad? Sí, porque a veces no podemos estar todos atentos, pero ya luego están llamándoles, ¿verdad? Y dicen, ¿qué nos dieron hoy? Entonces, esto inmediatamente incentiva a un proceso educativo colaborativo. Es decir, que ustedes se vuelven también docentes de sus compañeros, de los que no asisten, ¿verdad? Siempre les están preguntando y ustedes tienen que prepararles o decirles lo que ustedes asimilaron de la clase. Entonces, parece un modelo individualista la educación a distancia, porque están cada uno de ustedes en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, y parece que individualmente no hay nadie ya acá al lado mío, ¿verdad? Pero no, estamos todos acá, estamos en la pantalla. Y esta educación individualista, que parece individualista, se forma como una educación de colaboración, una educación en equipo, en donde podemos activar tareas como son los foros, que no, que lo hice al inicio y lo voy a volver a hacer, proyectos grupales, discusiones también virtuales, lo hemos hecho aquí en aula, hemos ido a aula y hemos estado ahí discutiendo, hablando y realizando tareas, entonces se forma un proceso colaborativo, dinámico, que promueve el intercambio de ideas y enriquece el aprendizaje, porque así a veces solemos tener un poquito de recelo, se podría decir, poder preguntar al docente, pero entre compañeros es como que tenemos un poco más de confianza y preguntamos lo que no hemos entendido. Entonces, la formación integral y colaborativa dentro de educación a distancia es muy esencial, es indispensable para la formación en educación a distancia. Ahora vamos a hablar otra vez de las ventajas que ya hablamos, me acuerdo mucho, en el primer día de clases, que hablábamos sobre las ventajas de la educación a distancia. La adopción de la educación a distancia no solo es la transformación, el exceso del aprendizaje, sino también la de demostrar las ventajas que tiene este proceso de educación a distancia. Vamos a hablar un poco sobre estas ventajas, a ver si me ayuda Grace. Grace, me ayuda con una ventaja tal vez que recuerde usted de la educación a distancia. Bueno, para mí una de las ventajas sería que nos ayuda a ser más autónomos, Muy nos bien, ayuda a esforzarnos más en nuestras tareas, a investigar más de nuestra parte y no solo esperar la guía del docente. muy bien, gracias. Marcia, Marcia Chamano. La flexibilidad en los horarios. Muy bien, flexibilidad en los horarios. Vicente, buenas noches, bienvenido. Ya veo que llegó. Ya llegué. Me ayuda por favor con una ventaja de la educación a distancia.
En este caso lo podemos decir que una ventaja es la flexibilidad, ya si le podemos dar el nombre. La flexibilidad, como por ejemplo, un claro ejemplo es lo que yo ahorita venía realizando. En este caso, que si ya hubiese tenido yo que estar a una cierta hora, no llegaba. Pero en este caso ya me puede conectar así sea vía telefónica para las clases. Entonces, esa es una clara ventaja de la educación a distancia. Muy La bien. comunicación, el internet más que nada. El Internet, como hablábamos anteriormente, Vicente, hablábamos que el corazón es la parte o es el órgano principal en los seres humanos. En la educación a distancia es el Internet y las tecnologías, ya que sin el Internet y la tecnología no pudiéramos realizar la educación a distancia. Entonces, dentro de unas de las ventajas de educación a distancia tenemos el ahorro de tiempo y de dinero. Son necesidades de desplazarse, no tenemos, ¿verdad?, con la educación a distancia, ni de incurrir en gastos como transporte, arriendo, alojamiento, ¿no? El arriendo, el alojamiento, los estudiantes pueden optimizar sus recursos. Entonces, el ahorro de tiempo y dinero en la educación a distancia sí nos permite realizar, ¿verdad? Porque si nosotros nos trasladamos a estudiar en una forma presencial, significaría transporte, alojamiento, alimentación, ¿sí? Entonces, eso es incurrir en gastos. Y también sería tiempo, porque tendríamos tiempo que viajar acá, pasar acá hasta el viernes y vuelta a regresarnos a casa. En cambio, con la educación a distancia, todos permanecemos en nuestros hogares y accedemos a la educación superior. También, a ver, vamos a hablar con María Vargas, está ahí. ¿Qué tal si me ayuda con otra ventaja de la educación a distancia? No creo que está María. Lisa, me preguntaba a mí. Sí, a usted mismo le preguntaba. Ah, ya. Este, a ver. Rendir las evaluaciones en línea también sería una ventaja. Muy bien, gracias María. Vamos a verle a William Chela. ¿Nos habla, por favor, sobre una ventaja? Sería también una mayor comodidad de poder estudiar desde casa. Mm, También ayuda a reducir costos. muy bien, William. Sulamit Carrillo. Buenas noches, licenciada. Una ventaja sería que nos permite acoplarnos a nuestro tiempo, es decir, podemos organizarnos de mejor manera, acoplándonos a las clases y organizando nuestro tiempo para poder desarrollar las tareas y desarrollar los test. Muy bien, Sulamit, gracias. Pingeli Borja, por favor, me ayuda con una ventaja de la educación a distancia. Bingeli. Eh, una, una ventaja de la educación a distancia sería el acceso amplio al conocimiento y el ahorro económico y del tiempo. Muy bien, gracias. Daimara. Pues una de las ventajas puede ser permitir el acceso de las ofertas educativas desde cualquier lugar geográfico. Muy bien. Nayeli, no, Melanie Barrio Nuevo. Sería en la flexibilidad del horario en donde tú eliges a qué hora estudiar o a qué hora vas a hacer las tareas. Muy bien. Yesenia Estrada. Bueno, sería una gran ventaja de la educación a distancia, es que podemos estudiar desde cualquier lugar, no tener que movernos, ni gastar tiempo, ni traslados, en lo que ayuda a aprovechar mejor el día y conectarme más en mis tareas. Muy bien. Cuya Guzmán. Serían las cuestiones de los exámenes a través de la aplicación del ProtoRaiser. ¿Eso es una ventaja o desventaja el ProtoRaiser para Ventaja. ustedes? Ventaja porque aparte de que también no es como que parte ya pongo de parte mía aprender y no estar solo copiando, que es lo que mayoría hacemos, incluso utilizando las aplicaciones que son de la inteligencia artificial. Muy bien, bien, Cuya.
Entonces, ¿ustedes creen que también en la educación a distancia una de las ventajas sería la actualización constante de los contenidos? Sí, ¿verdad? En la educación a distancia vamos actualizando constantemente los contenidos de cada una de las asignaturas, porque siempre los contenidos van en una total evolución. Entonces, en la educación a distancia, como debemos manejar la plataforma, subir los insumos, siempre estamos investigando a los docentes sobre las últimas actualizaciones de los temas. En este caso, ustedes ya accedieron a la reunión que tuvieron sobre la biblioteca virtual. No sé si ustedes ya les hablé sobre eso. La biblioteca virtual es muy importante, ahí hay muchos libros de educación a distancia. Entonces, esta actualización constante de contenidos en el modelo de educación a distancia permite que los contenidos se mantengan totalmente actualizados, alineándose con las últimas tendencias y avances en en los diferentes áreas del conocimiento. Entonces, también una de las ventajas dentro de la educación a distancia es la actualización constante de los conocimientos. También tenemos una inclusión educativa. Personas con discapacidad. Aquí en la educación a distancia participan personas con discapacidad, padres de familia, trabajadores a tiempo completo, a medio tiempo, que pueden acceder a los diferentes programas de calidad, madres de familia, amas de casa, jóvenes, adultos. Todos podemos acceder a la educación a distancia. Entonces, una de las ventajas también es la inclusión educativa. ¿Sí? Acá podemos haber jóvenes de 17 y 18 años y también podemos haber adultos ya, ¿verdad? Entonces, esto es una inclusión educativa. Podemos haber personas con discapacidad, podemos haber amas de casa. Entonces, esta educación a distancia facilita también y promueve una de las ventajas que es la inclusión educativa. ¿Cuáles creen ustedes que son los desafíos de la educación a distancia? A ver, veamos si llegó Melanie Gómez. Usted, por favor, nos puede hablar sobre algún desafío de la educación a distancia. Liz, buenas noches. A ver, yo tomo como desafío un poco los horarios, el internet, eso, porque algunas personas, y hablo porque a mí algún día me pasó, que algunos no tenemos el internet propio. A veces tenemos que pedir prestado, a veces tenemos que poner datos, y hablo por experiencia propia porque sí me pasó cuando pasó esto del COVID, no tenía internet propio, y a veces como que era la red muy inestable. Otra cosa son los horarios, que a veces cuando algunos no tienen un horario fijo de trabajo, quizás de otras actividades, sí se complica un poco. Yo tomo como desafío a esto, pero a eso. Pero cuando uno quiere y ama a la carrera, yo creo que nada es imposible. Muy bien. Solange, usted pedía la palabra. Pues yo digo que los desafíos también podrían ser que necesitamos tener un buen nivel de autogestión y responsabilidad, porque en este caso tener al día el cumplimiento de las tareas y automotivarse para seguir gestionando todo esto de adaptarse digitalmente, ¿no? Entonces esto puede ser también un reto. Muy bien, gracias. A ver, entonces Melanie Gómez nos hablaba sobre la brecha digital, ¿no? Uno de los desafíos es la brecha digital. No todas las personas tienen acceso al Internet o a dispositivos tecnológicos o a las conexiones de calidad del Internet, lo que limita la participación. Entonces, la brecha digital es uno de los desafíos, lo que nos hablaba Melanie. Muchas personas a veces dejamos de conectarnos porque no tenemos Internet o porque se nos fue la brecha digital. Juega también un papel que se podría decir negativo en nuestra educación a distancia. A ver, vamos a preguntarle a Mayra. Mayra, por favor, nos ayuda. Otro desafío que nos presenta la educación a distancia, tal vez. Podría ser la falta de motivación de los estudiantes. Sí, la falta de interacción presencial también, ¿no? Uno de los desafíos, la interacción presencial. Tenernos que acostumbrarnos a vernos a través de una pantalla, así tal vez que cuando nos conozcamos personalmente no vamos a reaccionar así como reaccionamos aquí. ¿Cómo le va, Licen? ¿Cómo está? Buenas noches. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Y comenzamos a entablar una
conversación, ¿verdad? Pero cuando ya nos veamos presencialmente, capaz que nos va a decir buenas tardes y nos quedamos ahí, como que esa interacción presencial es un desafío. Aunque las tecnologías permiten la comunicación, algunos estudiantes pueden sentir la ausencia del contacto humano directo, ¿sí? La educación a distancia. También uno de los desafíos es la falta de interacción presencial. Algún estudiante puede tener eso, ¿no? Sentir esa ausencia del contacto humano físico, ¿sí? No sé si ustedes vayan a venir a los juegos, van a venir o no van a venir. Según el tutor ahora escribió que sí, que todos los tutoriados de él asistían a los juegos. Sí van a ir, pero no Sí, van sí, a vamos jugar. a ir. Ah, no van a jugar. ¿Y por qué no van a jugar? No tiene equipo. Claro, no completan. Pero sí, sí quedaron las compañeras y compañeros que sí van a ir, más que nada un día. Ya les toca ahí a ellos ver qué día los que van a poder asistir, qué día se ubican, si el primero o el último, o para la inauguración o para la finalización. Ya, listo. Entonces ese día, por favor, me hacen saber. Verán que yo tengo un montón de estudiantes, pero ustedes dirán, "Men, soy de pedagogía de la matemática, LICEN". Entonces ahí ya les voy a conocer presencialmente y vamos a sacarnos de este desafío que solamente nos conocemos virtualmente. Sí, será un gusto conocerles presencialmente a los que vengan a representar a este lindo grupo. Y ahora uno de los desafíos también tenemos la autodisciplina requerida. La flexibilidad del modelo de educación a distancia exige un alto nivel de organización y compromiso de los estudiantes, como hablaban al inicio, ¿verdad? Tenemos que tener bastante compromiso para el desarrollo de cada una de las actividades que se encuentran dentro de la plataforma, de las diferentes actividades de las diferentes materias que ustedes reciben, de las 5 materias. Entonces, la autodisciplina es totalmente necesaria y también es un desafío. Es un desafío grande porque a veces nosotros con tantas actividades personales, laborales y educativas, es como que ya entramos en shock y decimos, no más, ¿sí? Entonces, también esto es un desafío, la autodisciplina, que nosotros generemos o formemos dentro de nosotros para poder acceder a cada uno de las actividades y cumplirlas a cabalidad cada una de las actividades. En el futuro, ¿qué piensan que ustedes va a pasar con la educación a distancia? ¿Qué se les ha cruzado por la mente a pensar qué pasará en el futuro en la educación a distancia? A ver, vamos a oírle nuevamente a Teddy. Yo digo que la educación a distancia van avanzando cada año. Ya. Vicente, ¿qué opina usted que va a pasar en un futuro en la educación a distancia? Que quizás a lo mejor vayamos a hacer como en las películas, que haya hologramas, que sea el Mm, holograma completo, tal vez. Si sigue en este caso la educación, como va avanzando la tecnología, entonces que de repente en un futuro sea tal vez en aulas virtuales y con hologramas. muy bien, veamos, Shirley, ¿qué opina usted? ¿Cómo le ve a la educación a distancia en un futuro? Más avanzada, con mucho más desarrollo. eh, La música está buena de Angie. Todos a bailar. Sí, ¿no? Angie creo que está conectada en otro mundo. Vamos a verle, Natalia, ¿usted qué opina? ¿Cómo le ve usted la educación a distancia en un futuro? Bueno, yo, la educación a distancia va a avanzar y creo que, o sea, se van a reemplazar la educación, va a ir más la educación en línea y ya no mucho lo presencial. Mm, Eso va a seguir evolucionando y también las tecnologías que nos van a seguir favoreciendo a la educación en línea. Grace, ¿cómo le ve usted en un futuro a la educación a distancia?
Yo creo que va a ser un poco más accesible. O sea, me refiero a que, por ejemplo, hay en zonas rurales en las que no hay ni internet ni nada de esas cosas. Entonces, la educación a distancia va a ser un poco más accesible, más global, que la mayoría de personas ya tengamos acceso a eso. Muy bien. Alex, ¿usted cómo le ve la educación a distancia en un futuro? Yo creo que en un futuro va a haber una mayor uso de las inteligencias artificiales, puede haber plataformas educativas más interactivas y que sea más accesible para todos. Muy bien, Alex, sí, ¿verdad? Las IA forman parte ya de la educación a distancia y de un mundo que estamos, ¿verdad? Un mundo de tecnología. Shirley, Solange, perdón, Solange, ¿qué opina usted sobre la educación a distancia? ¿Cómo la ve en futuro? En mi caso yo creo que evolucionaría bastantísimo, o sea, no bastante, bastantísimo. En sí podrían crear nuevas plataformas para un mejor método de comunicación y mejor trabajos en línea, ¿no? Y sería un poco más fácil que ahora, mucho más fácil. Muy bien. Ahora veamos qué opina Alicia. Bueno, yo creo que la educación a distancia va a crecer mucho, ya que algunos ahora estudian más por o sea, más en una carrera virtual que presencial, ya que asimismo no se tiene mucho tiempo para asistir a una aula. Muy bien. Sheila Vargas. Bueno, yo creo que se convertiría en un aprendizaje ya más digitalizado, ya con el uso de las tecnologías más avanzadas. Ya. Vamos a escucharle a Melanie que nos está alzando la mano. Melanie, dígame. Melanie, ya bajó la mano. Ahora veamos qué opina Yesenia Estrada. Yo creo que en el futuro la educación a distancia seguirá creciendo y mejorando, porque cada vez hay más tecnología que facilita el aprendizaje. Es posible que más personas estudien desde su casa o desde cualquier parte del mundo. Muy bien, gracias Yesenia. Daimara. Yo creo que sería como que más flexible para para las personas que trabajan. Sí, será evolucionando más. Habrán más habrán más tecnologías, se evolucionarían hartísimas tecnologías. Otra vez Melanie está alzada su mano, por favor. Sí, le dicen, es que antes se me traba el micrófono y no pude hablar. Allá. Yo creo que la tecnología va a avanzar mucho más porque ahora, bueno, en el 2025, en sectores, digamos, en la costa, hay sectores donde no hay, ni siquiera entra la señal, no hay internet, y más cuando ahora que han podido construir las casas esas para los ciudadanos de algunos pueblitos de la costa, han podido también lo que es insertar el wifi en sus casas y también hay las escuelitas a distancia. Entonces, a ese nivel hemos llegado a que a la tecnología, allá poder nosotros también adquirir un internet a lo más lejano donde ni siquiera entra la señal. Yo creo que para más a futuro, la tecnología va a avanzar tanto plataformas como internet, como páginas de investigación. Va a avanzar mucho más porque como al menos lo que yo he leído es que la tecnología nunca para y siempre está al mil. Entonces, para poder nosotros adquirir una educación y un internet a 2025 como estamos ahora, para futuro será mucho mejor, es mi pensar. Muy bien, gracias Melanie. A ver, vamos a continuar con William Chela. A ver, la educación a distancia en un futuro creo que sería con más tecnología, con más inteligencias artificiales, con programas mucho mejor diseñados. Creo que la educación misma sería mejor en todos sus ámbitos, en todos sus sentidos.
Muy bien, William, muy amable. Sulamit, por favor, ¿qué opina usted? ¿Cómo le ve la educación a distancia en un futuro? Para mí la educación a distancia en un futuro sería, como todos mis compañeros dijeron, sería muy avanzado, ya que la tecnología va avanzando a un paso muy rápido. Creo que se nos facilitaría más estudiar en línea porque ahorra bastante dinero. Gracias. ¿Quién ha intervenido? Yo creo que no interviene Daimara Navarrete, me imagino que es Y sí, ya me preguntó. allá. ¿Quién no intervino? Sí. Por favor, alce la mano. Creo que todos, ¿no? Entonces, la educación a distancia es todo lo que ustedes acabaron de decir. Sí, Alex lo dijo muy claramente, lo dijo sobre las tecnologías emergentes, en este caso, como son la inteligencia artificial. En un futuro, la educación a distancia con la inteligencia artificial y la realidad va a aumentar mucho la educación a distancia, ya que se perfila como un entorno aún más intensivo y personalizado. Las instituciones educativas están viendo cómo evolucionar con la educación a distancia, cómo ofrecer más carreras en línea para que sea más apetecible por cada uno de los estudiantes que desean entrar a la universidad. Y no solo en la universidad, estamos hablando, como hablaba acá una señorita, que nos hablaba que también ya hay internet en los sectores rurales, ¿verdad? Estaba hablando en especial de la costa, pero acá en la sierra también. En el sector rural tenemos ya el acceso al internet. Entonces, esto nos habla muy bien de que podemos acceder a la educación a distancia, no solo en el ámbito superior, sino también estamos hablando en el ámbito escolar, en el ámbito de la básica, del inicial y del bachillerato. Entonces, las instituciones educativas están invirtiendo en el desarrollo de las plataformas. Están invirtiendo mucho y desarrollando mucho las plataformas que permitan experiencias de aprendizaje más dinámicas. Como hablaba Solange, creo que hablaba que podrían existir ya plataformas, ¿verdad? Más avanzadas, se podrían hacer más dinámicas, más interactivas con los estudiantes y también tener una accesibilidad de información. Vicente hablaba mucho de los hologramas, ¿verdad? Hemos visto en películas y sí, puede ser un futuro dentro de la educación a distancia. Además, la interacción de certificados digitales verificando y aumenta la credibilidad del reconocimiento a la programación y a la educación a distancia. Es decir, que en el futuro la educación a distancia es en sí todo lo que ustedes hablaron. Hablaron sobre la inteligencia artificial, sobre plataformas más dinámicas, sobre hologramas, sobre que sean más amigables, sobre que tengan más acceso o más, ¿cómo se podría hacer? Más información o más interacción con los docentes. Entonces, en un futuro la educación a distancia se va viendo que va a mejorar mucho más. Y claro que sí, yo creo que sí va a mejorar mucho la educación a distancia, porque recuerdan ustedes que hablábamos que la educación a distancia, ¿cómo empezó? A ver, vamos a revisar qué tal está eso. Vamos a Por ver cartas. por cartas, muy bien, pues empezamos por cartas, ¿se acuerdan? ¿Y cómo era Sheila, cómo era la educación a distancia? Vicente dice por cartas. ¿Qué más era al inicio la educación a distancia? Transmitirla por la tele Eh, también les hago. Creo que, bueno, era por correos y también también había un tipo de televisión que Ah, por ahí es como que les enseñaba. sí, tenemos que la educación a distancia empezó por cartas muchos años atrás, ¿verdad? Luego siguió Teddy. Teddy, por favor. Comenzó con la radio y con la televisión. Ujú. Entonces hemos observado y estamos observando que la educación a distancia ha tenido una evolución muy significativa, ¿verdad? Porque hoy en día estamos acá a través de la tecnología en una clase virtual, no presencial, pero una clase virtual en tiempo real. Entonces, en las épocas cuando comenzaba la educación a distancia, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que la educación a distancia de carta al día de hoy, en el 2025, estamos en una clase virtual en tiempo real? Entonces, la evolución de la educación a distancia se ve y se nota que progresó.
Y la educación a distancia, que no nos cansaremos de decir ustedes y yo que lo visualizamos mucho más en el COVID-19. Esto del COVID-19 para todos los seres humanos creo que en el mundo es algo muy triste porque fallecieron muchas personas cercanas a nosotros y también nos dolía las noticias que podíamos observar, pero sin embargo, ahí la educación a distancia tuvo su evolución, porque todos a través del COVID-19 tuvieron que recibir educación en línea, educación a distancia. Y ahí la tecnología tomó el poder que tiene hoy en el 2025. Y ahora tenemos la inteligencia artificial que también nos está favoreciendo, pero siempre y cuando, como yo siempre les he dicho, los seres humanos tenemos que ser inteligentes y utilizar estas inteligencias sabiendo que nosotros, los seres humanos, somos los líderes de todo, que no nos puede ganar la inteligencia artificial. Ahora, entonces, en resumen, la educación a distancia representa una revolución en la forma de aprender y de enseñar. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? ¿Alguien cree que no? Sí, entonces la educación a distancia es una revolución en aprender y en enseñar. Y adaptarnos a estas necesidades de la sociedad constante, de este cambio que tiene la educación, al tener la educación a distancia, sí nos ha costado, ¿verdad? Sí nos ha costado porque imagínense las personas que empezaron la educación a distancia con cartas, con radios, con programas de radios, con programas de televisión, hoy vernos en la educación a distancia, que estamos en tiempo real y en línea sí significa una evolución muy progresiva dentro de la educación y dentro del proceso de enseñanza. Su capacidad para romper las barreras de que ofrece la educación fueron muy fuertes también para los pedagogos, sí, para los didácticos, fue muy fuerte, ya que hay muchos pedagogos y didácticos que no dan tan fácilmente como a reconocer que la educación a distancia puede ser o tal vez hasta mejor que la educación presencial. Entonces, romper barreras y ofrecer oportunidades de formación y calidad a millones de personas es innegable con la educación a distancia. Sin embargo, para maximizar su impacto es fundamental abordar los desafíos asociados y garantizar que esta nueva tecnología funcione, que esta nueva tecnología desarrolle y desarrolle a cada uno de los estudiantes para que se enfrenten en un mundo donde el conocimiento es el motor del desarrollo. Ustedes tienen que estar siempre con esto motivados, que ustedes son el motor del desarrollo en la educación a distancia, porque ustedes están posicionándose en este proceso de educación a distancia, formando o siendo parte de un pilar muy fundamental y clave para un futuro educativo. Entonces, la educación a distancia viene a ser muy importante dentro del ámbito del proceso de enseñanza, ya que nos permite todo lo que hemos hablado aquí sobre las ventajas y las desventajas, y ustedes podrán ser observadores que es lo mismo la educación a distancia desde el primer día hasta hoy, pero con cambios muy observables que hemos tenido hasta el día de hoy, que estamos conectados en tiempo real y con el uso de las tecnologías. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien ingresó? ¿Alguna pregunta? Bueno, si ustedes no tienen preguntas, yo las voy a hacer. A ver, veamos. ¿Quién ingresó? Sulamit, no, sí estuvo Sulamit. William también. Sheila también estuvo. Sabrina Ramírez no estuvo. Sabrina, ¿me escucha? Sí, Lice, buenas noches. Recién yo fui que ingresé, licenciada. Ya, a ver, Sabrina, ¿usted Dígame. cree que en un futuro, cómo va a cambiar la educación a distancia? En un futuro sería que cambiaría en el aspecto de que como la tecnología va avanzando, habría más recursos para el estudiante para poder aprender. Muy bien. Ujú. Gamer Figueroa, por favor, Gamer.
Dígame una desventaja de la educación a distancia. Buenas noches, Liz. No sé si me escucha de pronto. Sí, sí, le escucho, siga nomás. Cuando ando del trabajo y yo me escapo un ratito. Sí, las desventajas de la educación a distancia es que pues las personas que del campo, las personas que viven lejos, es una desventaja no poder estudiar, porque pues si no hubiera la educación a distancia sería muy difícil, ya que la virtualidad, la educación a distancia nos ayuda mucho a nosotros poder estudiar o poder hacer la carrera, como en mi caso, pues yo vivo muy lejos, que es en Colombia, y esto me ayuda mucho a la educación a distancia, a poder cumplir mis metas y pues, poder cumplir mis sueños. Muy bien, gracias, Keimer. Vamos, María Quintana, que también acabo de ingresar. María, ¿qué tal si usted me ayuda con un desafío de la educación a distancia? Usted como alumno, alumna que ya está dentro de educación a distancia, educación en línea, ¿cuál sería uno de los desafíos? Listen, buenas noches. Una pregunta, ¿qué carrera es esa? Esta carrera es, Vicente me ayuda, pedagogía de la matemática y de la informática. Así Ay, es, pensé que era de contabilidad, dicen, porque nos toca contabilidad. No, mañana les toca conmigo a contabilidad. Gracias, Listen, disculpe. Ya, siempre se equivoca. Vamos a verle a Georgina. Ya creo que estuvo Georgina o recién ingresó. Si me corrige, por favor. Sí estuve, Licen. Ya, Sheila también estuvo, William también. Sabina Ramírez creo que no estuvo. Bueno, Sí, Lice, ya yo le ya, dije que recién había ingresado y ya. que, ajá. Edgar Jiménez, por favor, ¿me ayuda usted? ¿Cómo le ve a la educación a distancia en un futuro? Solicito que me repita la educación a distancia. ¿Cómo a usted le ve a la educación a distancia en un futuro? Yo desde mi punto de vista le veo, digamos, que va para, es una forma de poder ayudarnos y podernos educar de diferentes formas, ya que hay personas que, bueno, yo por mí hablo, no hay, me hubiera gustado cuando era más pelado estudiar, pero por situaciones de la vida, más bien me vine al ejército, pero ahora que se da esta oportunidad, lo que es la educación a distancia, estoy aprovechando y creo que muchas personas están aprovechando el método que se está ocupando hoy en día y creo que en un futuro muchas más personas van a poder estudiar así porque pueden estudiar desde cualquier parte del país, incluso del mundo. Se ha visto que estudian así y eso, licenciada. Muy amable, Edgar. A ver, Carla Herrera, dígame por favor una ventaja de la educación a distancia. Buenas noches, licenciada. Bueno, para mí una ventaja es que, por ejemplo, ahorita yo estoy viajando del trabajo a mi casa y por medio de la tecnología tengo como estudiar y conectarme a las clases. Muy bien, Carla. Entonces, con cuidado, por favor. Eso, como lo decía Vicente también, ¿no? Una de las ventajas decía esa, que justo él también estaba trasladándose de su trabajo a su casa para poder acceder, pero sin embargo, a través de la tecnología, él pudo acceder desde su vehículo. Entonces, esa es una de las ventajas de educación a distancia. Yo creo que ya lo tenemos claro, que la educación a distancia va a tener una evolución, ¿verdad? Constante, como lo decía Alex, como lo decía quien más. Ya no la veo por aquí. Lo decía Solange, lo decía Vicente, Teddy, sí, lo decía Natalia, que la educación a distancia va a cambiar de acuerdo con la tecnología, ¿verdad? Hablaban mucho de las guías, hablaban mucho que las plataformas también van a ser más interactivas y más sociables con cada uno de los docentes. Y también hablaban que hoy el Internet permite la conectividad y hablaban también sobre que hoy el Internet ya existe en el área rural, en la costa y en la sierra. Entonces, eso es muy importante, que la educación a distancia permita ese cambio, rompiendo barreras, como decíamos, que rompe barreras de la educación-aprendizaje, ya que hay muchos autores que no
veían que la educación a distancia podía tener un logro positivo, pero se está demostrando que sí, porque la mayoría de universidades e instituciones educativas superiores, infantiles, medias, están ofreciendo ya la educación a distancia. Entonces hemos visto que la educación a distancia en sí ha cambiado el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, por favor, se pueden ingresar a la plataforma y observar si en la semana 9 ya está activado la tarea para poderles yo también ya, y si no está, para poderles yo activarlas, pues. Y Listen ya está activada. Ya, Si está, licen- ya, muy bien. La tarea es individual, señores estudiantes, señoritas, señoras, es totalmente individual. Sí, creo que es una infografía, si me corrigen, les agradecería mucho. Es una infografía sobre la presentación y sobre la lectura en la semana 9. El día de mañana estaré colocando el test de la semana 9 y el test va a ser sobre lo que acabamos de ver sobre la lectura y siempre va a ser lo mismo, digo yo. Educación a distancia, esta materia es muy bonita porque es una historia que se va contando, digo yo. Entonces, el test los colocaré el día de mañana y como ya saben, yo les doy 4 a 5 días para que ustedes lo puedan resolver. No se olviden que en este parcial ya no se permite la activación si ustedes se retrasan. Las tareas atrasadas, 0,1. Pero como les dije al inicio, empezamos a las 6 y como les di mi palabra, en esta tarea no voy a ver el porcentaje de copia que me rebota de la plataforma. Voy a ver Eso la le, copia, ¿sí? eso Porque le iba a preguntar. sí, porque no logramos cumplir con lo que tenía ofrecido. Hoy revisar la tarea, hacer la tarea con ustedes, pero verán, yo les ofrezco algo. ¿Qué tal? Verán, yo ahorita tengo que entrar ya a la reunión de mi maestría, que ya estoy al final tengo una tutoría el día de hoy. Pero ¿qué tal si yo les coloco ahorita 29 salas, ustedes ingresan, realizan su tarea, se mantienen acá. Yo me desocupo, vengo y alguien de ustedes sube la tarea a la plataforma. Y en ese momento la plataforma va a rebotar ya el porcentaje de copia. Y si tenemos tiempo, le volvemos a ver qué pasa o qué cambio tenemos que hacer para que no nos rebote el porcentaje de copia. ¿Les parece? Disculpe, dicen es que el deber de esta semana ya envié. ¿Qué envió? A ver, veamos. Vamos a revisar del compañero. Vamos a ver cuánto rebota, qué porcentaje rebota ya. Veamos. Dicen, yo también envié un trabajo y según estaba viendo, pero yo con mis propios conceptos, igual sale como un porcentaje de plagio según vi ahí. Sí, por eso es que Teddy, no, Vicente fue el que propuso, me parece esto, no Vicente, para revisar. Ajá, Y les, Sí, para para ver qué fijarnos. pasaba. Ujú, para fijarnos qué es lo que pasaba. sí, yo no saqué de ninguna fuente nada hice con mis propios, como entendí yo, y no, igual le mandé a una plataforma, igual me votó como un 10% algo así. Bueno, pero ya no es mucho, un 10% es poquísimo. Ahorita, ahorita les comparto. Ya voy a compartirles en este momento. A ver, espérenme un momento. Voy a dejar de grabar.